Buenas tardes y gracias por asistir a la presentación del máster universitario en Investigación en Traducción e Interpretación, que es un título que concede la Universidad Jaume I, aunque el profesorado procede de distintas universidades del ámbito internacional. El máster es un máster virtual que se imparte a distancia y cuya mayor parte de contenidos se puede cursar de forma asíncrona. Eso ayuda a que personas de distintas partes del mundo, de distintos usos horarios, puedan participar sin mayor problema. Cuando nos tenemos que organizar para vernos, pues ahí ya quedamos en horas que sean convenientes para todas las personas implicadas, estén donde estén, pero en principio la gran parte de los materiales se puede seguir a distancia desde cualquier parte del mundo, sin importar la hora, porque tenéis fechas límite para entregar trabajos, pero no es necesario estar presencialmente o telepresencialmente más que en tutorías o en algunas reuniones que montamos para aclarar cuestiones. Esta presentación, lo más importante es que os voy a intentar transmitir es qué es lo que distingue a un máster de investigación de un máster profesionalizante y por qué creo que os puede convenir estudiar un máster de investigación. Básicamente es por las competencias que os otorga. Las competencias de investigación son transversales en el sentido de que se pueden aplicar a cualquier ámbito y a cualquier campo de especialidad. En nuestro caso nos centramos en aplicarlas a la traducción y a la interpretación, pero son competencias que te permiten desarrollar conocimiento nuevo en distintos entornos, no solo en el entorno académico, sino también en los entornos laborales, y te podrían permitir pasar del ámbito de la traducción y la interpretación a otro, sabiendo utilizar las mismas competencias, pero aplicándolas a un ámbito distinto. Y voy a estructurar la presentación en cuestiones de cómo ver que el máster y que un máster de investigación en general te va a permitir pensar la realidad de una forma determinada, orientada a la solución de problemas, planificar esa solución de problemas y crear soluciones que se pueden aplicar en nuestro caso a la traducción y la interpretación, pero a muchos otros ámbitos de muchos otros contextos sociales, incluidos los contextos laborales. En este sentido hay que remarcar que la traducción y la interpretación son actividades sociales. Todo aquello que nos permite colaborar con otras personas se considera una actividad social. Por tanto, los problemas que pueden surgir son complejos. Cuando tú te entrenas a resolver problemas dentro del ámbito de la traducción y la interpretación, por tanto, tú estás aprendiendo a gestionar problemas sociales y eso te da una perspectiva más amplia para poder aplicarlas. En esta presentación me voy a centrar en solo un problema, pero tenéis en la página de la universidad, tenéis una presentación de un año anterior en la que ofrecía distintos ejemplos de problemas y de cómo solucionarlos o de posibles métodos a distintas especialidades de la traducción. Me centraba en traducción literaria, en traducción jurídica, en traducción científica, en traducción audiovisual, en tecnologías de la traducción, para ofrecer una visión un poco más detallada de la que ofreceré ahora, pero por abreviar, la más detallada la tenéis ahí, y esta presentación escogeré únicamente un problema. Y es un problema que ahora mismo tenemos bastante presente por todo el bombo que se le está dando a la inteligencia artificial en nuestra sociedad, de la traducción automática en concreto. Y os voy a poner un ejemplo para que veamos cómo podemos aprovechar el máster de investigación en cuestiones que están sucediendo en la sociedad en estos momentos. Os voy a poner un ejemplo que ocurrió en varios países del mundo durante la pandemia. Y el caso es este, ¿no? Una institución utiliza la traducción automática para publicar información sanitaria. Creo que os puede sonar, podéis estar familiarizadas con este caso en el que las instituciones, ya sea información sobre vacunas, sobre avances científicos respecto de la pandemia o medidas desde el distanciamiento social a cualquier otra medida que se tomó durante la pandemia para frenar su avance, se publicaba en las páginas institucionales, en las páginas oficiales de las distintas instituciones.
Y esa información, siendo como es que la sociedad actual es multilingüe, pues las instituciones debían servir a un público multilingüe y multicultural. Eh, no obstante, no estaban preparadas para ofrecer la información en todas esas lenguas. Y una solución que se tomó al vuelo y fue internacionalmente es un API de Google Translate por el que las páginas web que publicaban las instituciones se traducían de manera casi inmediata y simultáneamente a los idiomas para los que se había configurado y que tenía disponibles Google Translate, que evidentemente no son todos. En esos casos, hay bastantes estudios, os voy a poner uno como ejemplo, pero hay bastantes estudios que nos demuestran que las traducciones cooperaron a hacer peor la pandemia. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que los resultados que no se supervisaban, no había humano que lo supervisara, los resultados no siempre decían o no siempre eran suficientemente claros como para permitir que las personas que leyesen las traducciones automáticas supieran cómo actuar del mismo modo que lo sabían las personas que tenían acceso a los textos originales que publicaban las instituciones originalmente. Claro, ¿qué pasó? Pues que no hubo nadie en ese momento que estuviera cerca de la toma de decisiones y que tuviera competencias de investigación para poder prevenir los problemas que podían surgir en este ámbito, que en este caso era de un ámbito vinculado a la traducción. El, el moto, ¿no? La opinión pública también en estos momentos puede resumirse en esta frase que tenéis en la pantalla de la traducción humana es cara y lenta, mientras que la traducción automática es rápida, es inmediata y funciona. Bueno, pues eso es lo que podemos pensar cualquiera que no tengamos una competencia investigadora o que no nos hayamos formado para investigar e indagar más allá de las creencias que se pueden divulgar desde determinados intereses, porque evidentemente todo esto beneficia a unas determinadas empresas que son las que generan los recursos. Lo que os voy a contar ahora parte de lo que os voy a contar ahora está contado ya en este artículo y os he puesto una dirección bit.ly abreviada para que lo podáis encontrar fácilmente, pero os voy a plantear preguntas diferentes que no se tratan en este artículo y aún así, desde la investigación, podríamos plantearnos y serían útiles para decidir qué es lo que hacemos en estas situaciones si nos encontramos trabajando en una institución que debe tomar esa decisión o una empresa que debe tomar esa decisión. Planteemos que la decisión o que en el entorno en el que estemos se plantee si hay que adoptar la traducción automática en sustitución de la traducción humana. Evidentemente, lo primero que hay que ver es contemplar los riesgos, prevenirlos. Así nos preguntamos, lo primero, si la traducción automática en este contexto determinado sería un problema. Para saber si es un problema, todo lo que es social no implica solo a un grupo poblacional. Suele haber muchos más grupos poblacionales interesados. Así pues, ¿cuáles serían las partes interesadas en esta decisión? Pues todos aquellos grupos sociales que deban recibir la información traducida, pero también todos aquellos grupos sociales o las trabajadoras y los trabajadores de la empresa o de la institución que pueden recibir preguntas si las traducciones no son eficientes, no se explican por sí mismas, si la información que divulga la institución no se explica por sí misma. O podrían serlo también, en el caso que teníamos de la información sanitaria, el personal de los hospitales que deba recibir a personas que quizá no tengan claro lo que tengan que hacer, que en otro caso, con una traducción más cuidada o más trabajada, quizá no debieran requerir tantos recursos del personal hospitalario para recibir esa información o para tener claro lo que tienen que hacer. Además de el hecho de que la traducción funcione o de que esas partes interesadas hayamos visto cuáles puedan ser sus problemas, también podríamos preguntarnos si se sienten bien atendidas, ¿no? Porque las instituciones muchas veces, o las empresas sobre todo, muchas veces lo que realmente quieren es que las personas tengan una afiliación, o bien con la institución o bien con la empresa, para fidelizarlas, para crear una adhesión a sus productos, sean cuales sean, o a sus acciones o a sus campañas, sean cuales sean.
o a sus políticas, sean cuales sean. Además, generar confianza dentro de una democracia es clave porque es la base de la legitimidad de los gobiernos. Podríamos entonces ver como relevante medir, sondear el grado de satisfacción que tiene la población o los distintos grupos poblacionales con esa traducción automática. Además, pues podríamos ver si genera más o menos problemas la traducción automática que la traducción humana, o si incrementamos el número de problemas que tenemos con la traducción automática que sin la traducción. Se puede comparar todo. Además, como la traducción automática ya sabemos, porque pensemos que si estamos en un máster de investigación, además de saber formular preguntas, vamos a aprender qué preguntas se han formulado ya y sobre todo cuáles se han respondido ya. Entonces, podemos saber ya, si nos hemos formado en investigación, que la traducción automática presenta sesgos, presenta resultados sesgados, y en concreto los textos exacerban el sesgo machista que ya tiene la sociedad, y también exacerba los estereotipos vinculados a determinados grupos sociales o grupos culturales, incluso a determinadas lenguas. Los adjetivos que las acompañan cuando aparecen en los textos manifiestan una determinada postura que exagera los prejuicios que tenemos en las sociedades. Además, también nos podríamos plantear cuáles son las causas, pero de la decisión de adquirir o de empezar a comunicarse a través de la traducción automática. Y podríamos investigar, bien desde dentro o bien desde el mundo académico, en función de dónde estemos, cuál era el presupuesto de esa institución o cuál es el presupuesto de esa institución si todavía no ha tomado la decisión, y cómo se distribuye y cuáles serían las posibilidades de redistribuirlo. Además, estaría muy bien saber quién toma la decisión y además de quién la toma, si está o no en contacto con las personas usuarias, con las personas que recibirán los efectos que puedan surgir de esa decisión, de la decisión de pasar a una política de traducción automática. Además, ¿quién recibiría de los grupos, de las partes interesadas que hemos detectado, quién recibiría qué efectos de esa traducción automática? Y además, ¿qué canales de toma de conciencia tendría la institución o la empresa para poder reaccionar en el caso de que algo que no hayamos previsto suceda y podamos arreglarlo en el momento en que surja? Todas estas preguntas, ahora mismo, pues quizá no os las habríais planteado y yo os las suelto, pero os las suelto porque he podido aprender a formular preguntas de forma relativamente rápida. Estoy segura de que os habéis encontrado en situaciones en las que os han dicho, ¿tenéis alguna pregunta? Y en ese momento no teníais, pero 5 minutos después o 2 horas después os empiezan a surgir preguntas que ya no tenéis la oportunidad de plantear. Pues un máster de investigación os entrena a ser rápidas en la formulación de las preguntas, porque ya tenéis costumbre de ver los objetos sociales en este caso, pero los objetos desde prismas diferentes, para poder rápidamente saber qué es lo que se necesita para tomar la solución adecuada o para ver incluso cuáles son los problemas que se pueden derivar de una determinada solución. Así la capacidad de pensar que adquirís con los másteres de investigación pues os permite ver problemas, os permite formular preguntas, pero también os da recursos para buscar información pertinente, para seleccionar la información pertinente, y no solo a partir de qué artículo me tengo que leer o qué documentación de la empresa me tengo que leer, sino saber escanear la documentación, leer económicamente para obtener la información de la forma más rápida posible y poder a partir de ahí abstraer, que es una capacidad que también desarrolla el máster, para poder aplicarla a un nuevo supuesto, que sería el problema que tú tienes entre manos. Además de buscar información, en el caso que detectemos lagunas de información, tenemos métodos para trabajar con el mundo empírico, con la realidad, para obtener más información que quizá no sea inmediatamente accesible y que no se haya generado ya. Entonces podemos, con nuestras competencias de investigación, generarla. Y cuando la hayamos generado, podemos analizarla. Y a partir de ese análisis podemos observar, podemos ver, se nos puede hacer clara la solución que esté basada en datos empíricos, que esté basada en pruebas, en hechos, en datos, y no es meramente en creencias, y podemos
aportar soluciones más creativas porque estamos acostumbradas simplemente a ver cómo se han solucionado cosas que tienen una mínima, aunque sea mínima relación con el objeto de estudio con el que nos estamos ocupando para esta investigación en concreto. Te acostumbras a ver formas diferentes de solucionar a partir de la lectura, a partir del análisis, aunque sea rápido, de las fuentes que empiezas a dominar en el máster, y a partir de ahí se te ocurren cosas diferentes, porque empiezas a vincular lo que quizá fuera del ámbito de la investigación pues no acostumbramos a vincular. Así pues, lo primero que enseña el máster es a preguntar. Vale. Finalmente responder las preguntas, pero lo primero es preguntar. Y aprendemos a preguntar viendo qué es lo que otra gente ha preguntado antes, ¿no? Que al principio quizá digas, ¿cómo se le ha ocurrido preguntar esto? Y luego se te va ocurriendo a ti preguntar cosas más y más diferentes de las que quizá te planteabas como vinculadas a la traducción y la interpretación antes de empezar el máster. Y te familiarizas con esa forma de ver la realidad y esa forma de interrogar la realidad de una forma crítica también para poder detectar qué es lo que todavía no se ha preguntado. Y hay muchas cosas, no solo porque los estudios de traducción e interpretación sean relativamente jóvenes como disciplina académica, sino porque debemos pensar también que la universidad se ha democratizado hace relativamente poco y no todos los grupos sociales han podido acceder a puestos de investigación, ya sea en la universidad o en otras empresas. Así que si venís de algún grupo social que quizá no haya tenido todavía representación en el mundo de la investigación en traducción e interpretación, tenemos que pensar las sociedades como son, estamos evolucionando conjuntamente, pero hasta ahora hemos tenido y quizá en parte seguimos teniendo, pero se están despertando sociedades que han sido clasistas, que han sido racistas, que han sido capacitistas, que han sido monolingües en un sentido ideológico, quizás podríamos decir monolingüistas, ¿no? Que han favorecido que una lengua estaba por encima de las demás y no solo en la práctica, sino también en la ideología de las personas. Claro, si podemos proceder, si podemos aportar al mundo académico, al mundo de la investigación, una perspectiva que ha estado marginada hasta este momento, pues le estamos haciendo un favor, porque le estamos permitiendo ver los mismos problemas desde perspectivas diferentes y podremos aportar soluciones diferentes, podremos acotar problemas diferentes que quizá para un grupo poblacional no eran un problema, pero para otros sí, con lo cual la sociedad se enriquece. Y después de poder formular las preguntas que nos interesen, además vamos a aprender a cómo resolverlas. Y las resolveremos siguiendo un método científico. Los métodos científicos están en permanente evolución, también porque la realidad está en permanente evolución. Pero de lo que estamos seguras es que hasta ahora no hemos tenido una forma o no hemos considerado, no hemos podido crear una forma de resolver los problemas que sea mejor. Y cuando lo hagamos, porque seguro que surgen nuevos métodos, cuando lo hagamos lo incorporaremos a los métodos científicos que iremos adquiriendo en competencias de investigación. Los métodos científicos lo que te permiten es llegar al mismo resultado con independencia de quién seas, con independencia de tu postura subjetiva. Evidentemente tú seleccionarás un objeto de estudio que quizá otra persona no seleccionaría y ahí pues ya te distingues de los demás. Pero gracias a seguir un método que sea transparente, que se haya discutido abiertamente entre personas de diversos orígenes, de diversos campos, incluso de especialidad, gracias a eso vamos a poder obtener vamos a poder diseñar un camino que nos permita validar nuestros resultados y que nuestra solución sea factible y que permita ayudar fuera de nuestro propio entorno y que realmente en el mundo empírico se manifieste como una solución válida. Y si lo aplicamos al caso que estábamos comentando, pues podemos pensar en diseños diferentes que podamos trazar o caminos diferentes que podamos trazar para llegar a la solución a partir del problema que teníamos. Por ejemplo, nos podemos plantear si para ese problema de saber si la traducción automática funciona en determinado caso, podríamos preguntarle a la gente si cree que funciona. ¿Eso nos va a ayudar? Si cree que funciona, pues quizá no sea el método más eficiente para este problema.
O podríamos quedarnos mirando mientras alguien está traduciendo con DeepL. Eso sería algo que nos ayudaría a ver si la traducción automática funciona. Pues realmente no, porque no nos interesa si a esa persona le funciona o si esa persona le permite avanzar, sino nos interesa si es operativa para un contexto social determinado. Podríamos preguntar a las traductoras o a los traductores que estén en ese contexto si les funciona. ¿Eso nos daría la solución? Realmente no, porque ya sabemos que nuestras percepciones están sesgadas porque formamos parte de una sociedad que tiene visiones sesgadas y lo que intentamos es superar esos sesgos a través de la investigación. ¿Podríamos tomar un texto y dárselo a un sistema de traducción determinado para que nos lo tradujese y analizar el resultado después de hacerlo? Pues podríamos hacerlo, pero tampoco nos diría si eso va a funcionar. Aunque lo analicemos, es un texto con un sistema de traducción. No, nos puede ir acercando a la solución, pero todavía no llegamos. Y si probamos distintos sistemas de traducción automática, ¿eso nos ayudaría? Pues ya tendríamos más variedad de datos para determinar si hay algún sistema que puede funcionar mejor que otro, pero todavía no hemos llegado a saber si en ese contexto realmente aquello puede funcionar. Lo que podríamos hacer es tomar un texto que fuera representativo o un conjunto de textos que fueran representativos de lo que se traduce en esa situación, en esa institución, en las situaciones comunicativas en las que esa institución participa y a partir de ahí ver qué es lo que nos interesa. ¿Esa institución tiene algún objetivo de justicia social? Por tanto, le interesaría que los textos no generasen estereotipos contra determinados grupos sociales, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Entonces, las traducciones que genera ese sistema de traducción automática, incluso ChatGPT, son machistas, pues quizá no le interesan a la traducción, o quizá a la institución, o quizá no le interese dejar simplemente las traducciones tal como salen del sistema de traducción automática, si refuerza estereotipos, incluido el machismo. Además, a la institución le interesa que si lo que quiere es producir conocimiento de sus políticas para que sus políticas se apliquen, que esas políticas se puedan entender a partir de las traducciones. Por tanto, nos interesa analizar si en el idioma de la traducción esas instrucciones se pueden seguir. Y la persona hará lo mismo que quien accede al texto original. También nos interesa saber las alucinaciones. La alucinación parece una palabra común, pero es un término que se utiliza para un fenómeno que es muy frecuente en los sistemas de traducción automática, pero también en la inteligencia artificial en general, y es que las máquinas se inventan cosas, ¿no? Que las traducciones acaban teniendo información que no existía en el original o que es distinta de la que existía en el original. A mí me ha pasado, por ejemplo, traducir algo que fuera información sujeta a propiedad y que acabase con derechos universales esa información en el texto traducido por un sistema de traducción automática. O pasa a veces que simplemente porque el sistema de traducción automática se ha alimentado con textos que empiezan de una determinada forma, le ponemos uno que no empieza así y decide que también va a empezar así. Entonces añade información. Todas estas alucinaciones pueden tener repercusiones incluso graves para quienes las reciben. ¿Nos interesa? ¿La institución puede permitirse que eso ocurra o necesita poner alguna medida para mitigar ese riesgo? Bueno, si lo pensamos así, ¿no? Si podemos formular todas estas preguntas, estamos viendo más allá, estamos previendo problemas, estamos ofreciendo una base más segura para desarrollar políticas, para tomar decisiones. Entonces, por eso es importante saber pensar, porque podemos prever, pero también podemos reaccionar más rápidamente, porque detectamos antes cuando tenemos una visión más global de los objetos que estamos estudiando, podemos detectar antes lo que no está funcionando, aunque ya hayamos tomado la decisión. Evidentemente, antes de la decisión también ayuda. Además, podemos eliminar los sesgos, nos entrenamos para eliminar los sesgos al analizar los datos y al diseñar la obtención de datos, de manera que podemos ver cosas que generalmente no veríamos, porque todas las personas estamos sesgadas, es algo innato al ser humano, y podemos leer datos, podemos estudiar datos, podemos analizar datos de forma que nuestras decisiones se puedan basar en evidencias, en el mundo empírico y no en las creencias o en cómo construimos nosotras ese mundo empírico.
También nos deja ver que las soluciones hay que tomarlas desde un punto de vista mucho más holístico del que se suelen tomar y que pues cuando alguien te ofrece una solución simple, generalmente no está mirando realmente y no está intentando encontrar la solución, sino algo que le convenga. Y es algo muy fácil de ver, ¿no? Cuando empezó la automatización o esta ola de automatización, cuando se empezaron a perder puestos de trabajo, que enseguida pues salió en la prensa la culpa de la pérdida de los puestos de trabajo era la migración, que era una solución simple que permitía pues que determinados sectores siguieran haciendo lo que hacían y sin repartir los beneficios. Entonces, hay que pensar siempre que cuando algo parece demasiado simple, quizás sea demasiado simple. Y además, el entrenarte en investigación te permite ver que hay muchas personas que han generado conocimiento, un conocimiento que no suele llegar a la sociedad y al que tú puedes aprender a acceder, de manera que te sientes mucho más acompañada en tus aventuras para generar nuevo conocimiento. Saber pensar, saber planificar para finalmente saber crear. ¿Y cómo aprendes a planificar en el máster? Pues en el máster estás siguiendo una serie de asignaturas en las que tienes que hacer trabajos que son como mini investigaciones que pueden ser desde diseñar una investigación a ejecutar una investigación que ya esté diseñada, pero que necesites aplicar un método distinto para cada una de ellas. Y de esa forma tú aprendes, ves lo que cuesta, ¿no? Aprendes a llevarlas a cabo, pero a la vez aprendes a integrarla en tu calendario. Sabes cuánto te va a costar, sabes qué es lo que vas a conseguir, has ido probando para que poquito a poquito tú te vayas construyendo una idea de lo que quieres hacer y finalmente puedas planificar de una forma supervisada pero autónoma, puedas planificar tanto en métodos, en camino, como en tiempo lo que tienes que hacer. Y a través de todas las asignaturas del máster y a través de encargarte de un proyecto que será relativamente grande en el trabajo de fin de máster, el TFM, eso te permite aventurarte en terrenos desconocidos, calculando ya los riesgos y el posible impacto que esos riesgos van a tener si de materializarse en tu trabajo. Y finalmente, lo que vas a poder hacer con el máster es crear, ¿no? Vas a poder generar conocimiento de lo que tú escojas con tu propia perspectiva, que eso es lo que va a distinguir siempre tu investigación, aunque tomes un objeto que ya esté estudiado, aunque quieras replicar un experimento que ya se haya hecho, tu propia perspectiva, las circunstancias del objeto que tú escojas va a permitir que estés generando conocimiento nuevo que sirva después para que otras personas continúen en esa misma línea. Y bueno, esto es más o menos en líneas generales las competencias, lo que adquieres estudiando un máster de investigación, pero también podemos ver, y vamos a ver ahora, algunos de los trabajos de fin de máster que se han desarrollado ya dentro del máster de investigación en traducción e interpretación de la Jaume I. Y he agrupado algunos, en el repositorio de la universidad tenéis toda la lista completa, pero aquí os he seleccionado algunos para agruparlos por temas que creo que pueden ser interesantes o por perspectivas que creo que pueden ser interesantes. Por ejemplo, si estáis trabajando ya, podéis seleccionar un tema que tenga que ver con vuestro lugar de trabajo. Y aquí os pongo un ejemplo de una persona que estaba trabajando en secundaria y que observaba problemas de integración en sus clases y decidió poner en práctica, a partir de obtener conocimiento sobre la asimilación o la comunicación intercultural, la discriminación lingüística, a partir de su conocimiento diseñó una intervención en su propia clase. Y de hecho, este trabajo de fin de máster obtuvo un premio al mejor trabajo de fin de máster en el ámbito de los derechos lingüísticos en el 2022. Otro ejemplo de máster, de trabajo de fin de máster, tomó la traducción audiovisual para mejorar las clases de inglés. Otra persona que estaba trabajando en el ámbito de la abogacía observó problemas con la interpretación en el turno de oficio y se dedicó a estudiar cuáles eran esos problemas para poder a partir de ahí trazar posibles soluciones.
Además, hay personas que se han dedicado a perseguir su activismo social, ¿no? Y hay personas que reivindican que el lenguaje político sea más claro y sea más digerible por la ciudadanía. Y eso es lo que se hizo recientemente en un TFM del 2023. Además, hay personas interesadas en el lenguaje inclusivo, la inclusión social tanto de las mujeres como de géneros no binarios, de personas que se identifican con género no binario, ver cómo se podía influir para poder traducir en las editoriales con lenguaje inclusivo, ver cómo se podía influir en la recepción para convencer de que era posible y de que no causaría rechazo. También otras iniciativas para mejorar la interpretación de lengua de signos en los tribunales o la interpretación sanitaria en contextos concretos. Además, hay personas que se han visto ubicadas en un entorno académico que quizá abusaba o desatendía algunas de las perspectivas de los estudios de traducción e interpretación y se han dedicado a hacer un mapa de si en Venezuela, por ejemplo, si se estaba dejando de lado los enfoques sociales y los enfoques cognitivos. Otras se han centrado en estudios europeos o en estudios en España para ver cómo se estaba percibiendo a la interpretación y la traducción no profesional y si se estaba teniendo en cuenta el género de las personas que se dedicaban no profesionalmente a la traducción y la interpretación y cómo eso podía generar factores interseccionales de discriminación. Y también se han hecho TFM sobre una variedad de lenguas, sobre temas vinculados al catalán, sobre temas vinculados al sueco, a la cultura china, al hebreo, pero otros que no tenéis aquí han tratado también el árabe, el ruso, la combinación de lenguas. Al darte estrategias de investigación, realmente el máster no pone un límite en ese sentido. Y después de formarse con el TFM, hay personas que han decidido bien transformar su TFM o bien continuar la investigación en el seno de los grupos de investigación vinculados al máster y continuar su investigación, incluso publicar artículos en revistas o en editoriales de reconocido prestigio dentro del ámbito de la traducción e interpretación. Y han pasado procesos de evaluación satisfactoriamente y han conseguido publicar sus trabajos. Los TFMs que se han realizado hasta el momento abarcan un amplio abanico de temas y también se han realizado con un amplio abanico de métodos. Hay personas a las que les gusta mucho trabajar con otras personas y así pues es mejor que se dediquen a temas con las que puedan realmente sentirse motivadas para investigar con entrevistas, con encuestas, con interacciones, con experimentos con personas, con observaciones en su propio grupo, en su propio entorno de trabajo o con entrevistas en profundidad que les permitan conocer de cerca la experiencia sobre un tema determinado de intérpretes o traductores determinados. En cambio, hay otras personas que prefieren un trabajo más individual y se han dedicado a análisis de corpus de traducciones o de publicaciones científicas, que se han dedicado a investigar en archivos o que han analizado legislación. Cada cual conoce cuáles son sus motivaciones, ¿no? Qué es lo que le anima a seguir y el método de investigación de vuestro TFM también se puede ajustar a vuestras características personales. Hasta aquí lo que os digo yo, pero os he seleccionado también algunos testimonios de personas que han hablado sobre el máster. Esta persona, Belén, tenía una experiencia profesional ya dilatada en interpretación de lengua de signos y lo que veía eran problemas en su quehacer diario que a través del máster ha podido mirar con otros ojos y ha podido solucionar, sobre todo pues, las cuestiones de prestigio social de la intérprete, de funciones que ejerce en su día a día y como ella misma reconoce, ¿no? El máster le ha permitido ser más crítica consigo misma y evolucionar mejorando su quehacer diario y también has podido publicar en revistas de reconocido prestigio en el ámbito.
O Triana, que dijo del MITI, pues que te da una formación que en Estados Unidos te hubiera costado muchísimo más dinero y que gracias al profesorado o al estar dentro de esta universidad, pues había podido participar en congresos y publicar trabajos eh, adquiriendo las competencias necesarias para ello y comparativamente con cierta ventaja económica, ¿no? Con otros países. Y Ana, pues lo que comentó Ana es la posibilidad de cursarlo a distancia desde cualquier parte del mundo y que, que pese a esa distancia, que la atención que ofrece el máster es muy personalizada, ayuda a progresar rápidamente para que en un año podáis estar haciendo un TFM sin mayor dificultad. Y todo esto se estructura en un plan de estudio que ofrece 3 asignaturas básicas que son obligatorias y que se cursan en el primero, el segundo y el tercer mes del año del curso académico. Y luego una serie de optativas que se combinan con esas 3 primeras o que se suceden en el segundo semestre y que podéis combinar en función de vuestra disponibilidad horaria, 1 o 2 cada mes. Cada mes tendríais una asignatura que acaba y empieza otra y eso ocurre con 2 asignaturas cada vez. O sea, en octubre hay 2 asignaturas que tenéis que escoger una porque es obligatoria, la otra la podéis dejar, porque de las 9 que se ofertan solo necesitáis 6 para completar todos los créditos del máster. Y finalmente nuestro tercer semestre, por decirlo de alguna forma, es el trabajo de fin de máster, que podéis empezar desde el principio si ya lo tenéis claro, o podéis iniciar una vez acabéis las asignaturas optativas. Aquí tenéis el profesorado del curso 2024-2025. Os digo por encima que todos los que no tenéis entre paréntesis cuál es su institución son de la Universidad Jaume I. Y tenéis profesorado de Polonia, tenéis profesorado que ahora mismo que estaba hasta hace nada en Italia y que ahora está en la Autónoma de Barcelona. Y tenéis también profesorado de la Universidad de Valencia o bueno, tenéis de varias ubicaciones. Si queréis saber más o bien del profesorado o bien de otras personas que han estudiado el máster, podéis acceder a sus páginas en researchgate.net, que es una red social académica en la que las personas comparten sus publicaciones. A veces está solo el título y el resumen, pero la mayor parte de las veces, aunque no esté visible, está el PDF que podéis pedir para haceros una idea de lo que está investigando y quizá vosotras queráis compartir el vuestro también en el futuro en esa página. Y más información sobre el máster la tenéis en la página de la universidad. Podéis acceder con researchintranslation.ugi.es. Y ahora unos consejos para que os programéis, si tenéis pensado matricularos, que os programéis los estudios. Me podéis contactar cuando queráis. Tenéis la dirección en la página del máster. Que para poder decidir si vais a cursar el máster en 1 o varios años, podéis cursarlo a tiempo completo o podéis cursarlo a tiempo parcial, en función siempre de la carga de trabajo. Yo recuerdo una persona que estuvo haciendo 3 másteres a la vez y no lo pasó bien. Lo pudo hacer, pero durmió muy poco ese año. Normalmente si estáis trabajando, pues quizá hacer el máster en un año sea muy exigente. En todo caso, las personas que han pasado por el máster comentan que entre 15 y 25 horas, la mayor parte 21 a 22 horas, son las horas que necesitan para estar siguiendo el máster a tiempo completo. Además, podéis plantearos también, si hablamos antes de la matrícula o en los primeros días del curso, podéis también plantearos ya cuál va a ser vuestro tema de investigación de TFM, de modo que podáis aprovechar desde el principio las asignaturas y os sea más fácil el tercer semestre, el tercer cuatrimestre del curso en el que os dedicáis a hacer el TFM. Y bueno, aquí tenéis la lista del profesorado del máster, podéis poner en contacto con cualquiera, también podéis poneros en contacto conmigo a través de la dirección del máster, babel@ugies. En la comisión estamos yo misma, que soy Esther Monzón, no me había presentado, por cierto, Robert Martínez Carrasco, María Calzada y Josep Marco.
que podéis escribirnos para preguntarnos cuando queráis. Y si tenéis ideas de investigación, también podéis revisar los grupos, o bien en ResearchGate o bien en la página de la universidad, podéis revisar cuál es la trayectoria de los grupos de investigación para ver más o menos qué están haciendo y si os apetece sumaros a su investigación. Y si os convence o si tenéis consultas y después os convence, tenéis dos opciones para la preinscripción y la matrícula. Podéis, si lo tenéis decidido ya, desde ya podéis preinscribiros. La matrícula empezaría más adelante, pero ahora os revisarán los papeles y os dirán si necesitáis algo, si hacéis la preinscripción rápido mejor, para que tengan tiempo de revisarlo. Y a partir del 16 de julio empezaría la matrícula. Y si lo preferís hacer más adelante, pues se abre una segunda fase de preinscripción y matrícula que empieza el 26 de junio, revisando los papeles, y a partir del 11 de septiembre os podríais matricular. En todo caso, empezamos en octubre, el 1 de octubre empezamos el máster. Y bien, si tenéis preguntas, hasta aquí lo que os quería contar. Si tenéis alguna pregunta, la solucionamos rápido.